Pues entrando al tema de este día, miren, quiero hablarles de cómo pensar en la muerte puede ser un acto de amor, como vamos a ver en el tema que les voy a exponer. En el Génesis 23:1 dice, Sara vivió 127 años y murió en la ciudad de Arbe, que es Hebrón en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Así, en forma breve, lacónica, termina la escritura, la mención de la vida de Sara. Y con su muerte terminaba aquel matrimonio que tanto se había amado, como terminarán también los nuestros algún día. Pues la muerte es parte de la vida. O sea que esa es una verdad absoluta. No hay nadie que pueda decir, yo no voy a morir. Bueno, pues entonces si hemos de morir, no es una desgracia el morir, sino la forma en que se muere. Claro, pues hay que estar viviendo la vida de gracia cada día. La muerte suele ser eco de la vida. Como se vive, se muere, salvo excepciones por la misericordia de Dios, que un alma pecadora, impedernida, por la oración de almas de clausura o de la familia, termina arrepintiéndose en la última hora. Pero estos son garbanzos de libra que no se puede estar jugando con la salvación. Es más, hacerlo así es un pecado al Espíritu Santo. Es el pecado que no se perdona en esta vida ni en la otra, dice la Escritura. Porque si no te arrepentiste en tu tiempo vital, pues así vas a morir impenitente y en la otra vida no hay perdón para el pecado mortal. O sea, como cae el árbol, ahí se queda. El tiempo de merecer es mientras está unida el alma al cuerpo. Separada el alma del cuerpo, se acabó la existencia del hombre. No puede hacer actos virtuosos ni pecaminosos, porque el hombre está compuesto de dos naturalezas, una espiritual y una humana, es cuerpo y es alma. Cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo solo no es un humano, es un despojo humano, es un cadáver que se descompone, que se disgrega. El espíritu solo no es un humano. ¿Acaso es un fantasma o solo una esencia espiritual? Pero el hombre está formado de alma y de cuerpo. Y cuando están ambas naturalezas unidas, entonces sí, es tiempo de merecer, de realizar actos virtuosos o pecaminosos. Bueno, pero estoy hablando en general de cómo ocurre la vida entre un pecador y una gente justa que está cultivando la vida de gracia, porque también tiene lugar en esta plática el mensaje de que estemos siempre unidos al Señor, porque no sabemos cuándo ha de venir el momento en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y este es un momento terrible, hermanos, aún para la gente que haya vivido como justo, es un momento terrible. Decía San Pablo, si bien mi conciencia no me reclama, no por esto puedo decir que mi juicio vaya a ser bueno. Solo Dios tiene la capacidad de juzgarme. A lo mejor mi conciencia está dormida, empedernida por el pecado, encallecida. Solo Dios tiene el rasero para juzgarme. Ese mensaje hay que conservarlo bien en nuestro corazón y hay que hacer cambios en tiempo de merecer, en tiempo que alentamos vida. Pero, pues como estoy hablando de temas matrimoniales, aquí
dice en forma muy sintética, después de habernos estado narrando esa hermosa unión matrimonial de Sara y Abraham, que son reputados como padre y madre de la fe, respectivamente, por haber esperado el cumplimiento de las promesas del Señor y vivir dando testimonio de un matrimonio ejemplar. Dice, Sara vivió 127 años y murió. Y dice, Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se acabó, se acabó. Es una realidad que todos los casados, tarde o temprano, vamos a enfrentar. Y sin embargo, no nos gusta pensar y mucho menos hablar de eso, pero es un deber enfrentar este tema con responsabilidad para no dejar problemas al otro cónyuge y a los hijos. Si alguno de los cónyuges muere en forma inesperada, bueno, cuando se ha tenido la previsión no habrá problemas. Deudas, cobros, seguros de vida, testamento y todas las recomendaciones que son necesarias, cuando se ha tomado la previsión con responsabilidad, con amor, se dejan al día. En los cobros también de gente que nos adeuda, etcétera, ¿verdad? Y cuando se hace de esa manera, en forma preventiva, es un acto de amor. Pues de no hacerlo, la familia va a afrontar que la experiencia dolorosa de la pérdida de un ser querido, muchos otros dolores innecesarios. Eso ustedes y yo lo hemos visto en nuestra propia familia, en nuestra gente que nos rodea, y sabemos que es doloroso. Todavía se está llorando al ser querido, haciéndole duelo, como dice aquí la escritura, cuando ya están encima. Yo no digo que como buitres, porque seguramente la gente está reclamando un derecho que le asiste, pero sin sensibilidad, reclamando a la viuda antes de que esto se haga viejo y luego se olvide. O sea, cada quien cumpliendo su función. El acreedor yendo al cobro y la viuda y los hijos, si es él el que se murió y si no, el hombre viudo y los hijos, enfrentando situaciones dolorosas. Pues otro problema común es que siempre se piensa que el cónyuge que se puede morir es el otro y yo no. Salvo los casos de enfermedades terminales que ya hacen pensar que es inevitable que el enfermo sea el que muera primero que nadie. Bueno, pues salvo esos casos, se puede pensar que el cónyuge no enfermo es el que va a sobrevivir, pero eso no es una verdad absoluta. ¿Cuántas veces hemos visto gente muriendo en estado terminal y el que estaba sano en un accidente compareció antes del enfermo ante el tribunal de Cristo? Por eso siempre se debe pensar en casos extremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un accidente murieran los dos cónyuges? ¿Qué ocurriría con las propiedades, con la educación de los hijos, con los cobros, con los pagos, con los gastos de sepelio? ¿En dónde nos van a enterrar? Yo he visto casos tan dolorosos, me acuerdo de alguien que tuvo que viajar de la ciudad de Tijuana aquí a Guadalajara a atenderse. Una pareja joven, de esposos jóvenes, unos 35 años, ambos. Yo al Señor lo conocí muerto ya en su ataúd, pero un ataúd que la caridad de gente buena le había comprado para enterrarlo y le había conseguido un lugarcito ahí en un panteón municipal. Hasta en eso hay clases y estoy hablando de la última de las clases, nada más para que no lo enterraran fuera de un campo santo. Al quererlo bajar, se rompió la cajita
así de frágil. Y así fue como conocí al difunto, joven, sereno, ¿verdad? No enseñaba el rictus a veces de dolor, de horror que se les ve a otros muertos, ¿no? Él con gran serenidad, es una gente humilde, un Cristo. Oye, ¿qué habrá pasado por su mente alguien que ni siquiera y estando en tierra extraña tiene para que lo entierren, ¿verdad? Qué momentos tan dolorosos y entregando su alma al Señor. Y yo me quedé pensando, esta pobre señora, al dolor de la partida de su esposo, cuántas otras cosas le estarán pasando por mente. Para empezar, pues ya resolvieron el problema de su entierro, pues el ataúd, pues finalmente ya con que haya llegado a la tierra, pues qué más. Pero es doloroso ver lo que sucedió. Insisto, se rompió al bajarlo, por lo frágil, por lo barato del ataúd. Pues un momento tremendo. Si había hijos, seguramente quedaron allá, no pudieron viajar. ¿Qué estaría pasando por la mente de esta señora? Pues hay almas caritativas, le dijeron, señora, pues, no tiene familia aquí, no. Dormía en el hospital junto con mi esposo. No tiene para regresarse, no se apuren. Ahí haciendo una colecta. Qué bueno que hay almas generosas, almas buenas. Pero esto es lo que, en la medida de lo posible, el hombre y la mujer deben prever, pensando en la partida de uno de los dos. Cuando alguien piensa en morir, imagina un discurso de despedida digno de su partida. Es decir, pues le gustaría a todo el mundo tener el tiempo para expresar en unas palabras cortas todo lo que en la profundidad de nuestro corazón llevamos y sentimos por los demás. O sea, una pequeña síntesis de despedida. Pero hermano, ¿quién te garantiza que vas a poder expresar eso? Yo no voy a decir que mueras por accidente, a lo mejor va a ser de muerte natural, pero acuérdense lo que dicen confesión de enfermos, confesión enferma. O sea, no se tiene la lucidez. Por eso siempre debe ser en vida. Hermano, en vida. Ya después de muerto lamentarse, si yo hubiera, él hubiera, queda ya sin ninguna razón de ser. Las lamentaciones, las cosas y reclamos de la conciencia, pues ya no se pueden remediar. Si se muere, por el contrario, no soy yo el que me muera. Si no se muere mi cónyuge en forma inesperada, qué cruda moral voy a sentir al no haberle expresado en vida cuánto le amaba, cuánto le admiraba, todo lo que sentía por él o por ella. Pero ¿por qué dejar todo para última hora cuando la vida nos concede tanto tiempo para que lo expresemos? Acuérdense pues que cuando ya estás en trance de muerte, pues qué tiempo vas a estar pensando en despedidas, en palabras que expresen ese ardor, esos sentimientos, que a veces durante la vida nunca los expresaste. Pues tú crees que ya en los estertores de la muerte te vas a estar acordando de esas cosas. O sea, por eso insisto, suele ser eco de la vida a la muerte, como se vive, se muere. Pues como parte del tema que les estoy dando el día de hoy, sería bueno que hiciéramos un doble propósito: arreglar y aclarar con las familias los documentos y previsiones que se deben tener pensando en la partida de alguno de los cónyuges y hacer una carta al cónyuge en la que expresemos todas esas cosas
que diríamos si fueran las últimas de nuestra vida. ¿Cómo sería bueno, como fruto del tema de este día, que los esposos, dialogando, arreglaran y aclararan con la familia los documentos y tomaran todas las previsiones que se deben tener pensando en la partida de alguno de los cónyuges? Hacer también una carta al cónyuge en la que expresemos todas estas cosas que le diríamos si fueran las últimas de nuestra vida. Esto es hacer las cosas en vida. Resuman su vida y háganle saber al cónyuge lo que ha significado para ustedes. No duden, hermanos, que si rompen los respetos humanos que les impiden abrir su corazón, se van a valorar más y se amarán más, pues el amor necesita retroalimentación. El amor necesita expresarse con palabras y con caricias. Tóquense, bésense y digan a su cónyuge todo lo que llevan en su corazón. En vida, hermano, en vida. A veces le dices a un padre de familia, oye, ya le dijiste a tu hijo que lo amas. Pues, ¿para qué si él lo sabe? No, él no es adivino. Y aunque lo supiera, el amor se retroalimenta, se aviva. Ese fuego de amor con las caricias, con las palabras, para que siempre estemos en una armonía total y realizándonos en la vida, seguros de que somos amados. Necesitamos que nos lo expresen, que nos lo hagan saber, con palabras y acciones. ¿Desde cuándo no se han comunicado en el amor o por medio de una carta? Pues si no lo han hecho nunca, hagan esta dinámica, háganse este propósito de hacer una, intercambiársela, el esposo a la esposa al esposo, y ahí escriban todo lo que han querido decirlo y no han hecho, y hacerle como si fuera la última que fuéramos a escribir en nuestra vida. Pues hacer esto, no saben cómo ayuda, cómo aligera, cómo rompe a veces esa imposibilidad de expresarnos los que no fuimos educados para hacerlo. Siempre se inicia con algo. Yo me acuerdo en un retiro, que era mi conferencia, hablaba de los esposos, de los matrimonios, y les hice esta dinámica, háganse esta cartita al terminar mi tema, y en esos 20 minutos que tienen, háganse su cartita y se la entregan unos a otros, y pues ahí ya luego tendremos oportunidad de si hay algún comentario especial que hacer, pues testimoniarlo para que los demás vean lo importante que fue esto. Bueno, pues, sucedió que al rato vi a una anciana llorando y dije, caray, se me hace que su esposo a lo mejor le dijo algo en la carta que la lastimó. Y me arrimé y le dije, ¿cómo te fue con tu marido? Y ella dijo, bien, ingeniero. ¿Te dijo algo que te lastimó? Y ella dijo, no, pues estás llorando, le dije. No, dice, pero no por eso. Dice, mire, es que tenemos, creo que me dijo 70 y tantos años de casados y jamás me había dicho que me amaba. Y mire, aquí me lo puso en la carta. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Digo, qué triste, qué hermoso, pero qué triste que hubiera tenido que ser a base de eso, que él se lo pudiera decir. A veces así fuimos educados, con sequedad, con ese manejo de ocultar los sentimientos. Bueno, pues sea por Dios. O sea que hagan este esfuerzo este día. Y vamos haciendo, pidiéndole a nuestro Señor para que nos dé las luces. Una pequeña oracioncita. Gracias, Señor, por habernos hecho nacer en este tiempo y haber encaminado nuestros pasos
hasta encontrarnos. Y gracias, Señor, porque de hoy en adelante nuestro camino ya no será tan solitario. Tú vas con nosotros y como prueba de tu amor eterno hacia nosotros, nos diste un compañero o una compañera que nos expresa tu amor. Ayúdanos a luchar juntos para llegar hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, en el Evangelio de San Lucas 17:1 y siguientes, se nos narra este pasaje que es hermoso por lo que les voy a decir. Lucas 17:11 y siguientes. Ahí se narra de cómo pasaba nuestro Señor por un pueblo de Samaria. Dice así: de camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él al verlos les dijo: váyanse y vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban en el camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó, alabando a Dios en alta voz, y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, quiero que veamos esto porque en el matrimonio van a ver cómo se va a adecuar lo que acabamos de leer con esto que les voy a decir. Todos somos leprosos, todos, todos vamos contaminados de pecado. La concupiscencia la llevamos en nuestra esencia, estamos caídos, estamos manchados. Dice San Pablo: conozco la ley y la apetezco y sé que es buena, pero veo otra ley que contiende con esta, y es la ley que va inscrita en mi cuerpo, en mi carne. Y veo que termino diciendo y haciendo lo que no quiero. ¿Se fijan? O sea que allí siempre vamos a estar en conflicto. Nuestro espíritu, decía nuestro Señor, hagan oración porque el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Nadie bajo el sol puede, con excepción de 2 que llevaron la naturaleza nuestra, que son Cristo y la Virgen Santísima, contarse sin manchas de pecado. Cristo pues era verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre. Bueno, pues, la esencia divina no podía unirse a sangre ni carne manchada, por eso el privilegio a la Virgen Santísima para que la donación que iba a hacer de su carne, ella fuera desde el primer instante de su concepción libre de mancha, de toda mancha de pecado, para que entregara esa carne que envolvería esa esencia divina del verbo que se hacía carne, que se hacía hombre, le donara carne santísima, purísima, sangre virginal. Con esa salvedad, y nuestra madre, ya dije, por el privilegio de ser la madre de Dios en la persona de Cristo, pues también libre de toda mancha de pecado. Con esa excepción, todos venimos con esa mancha. Todos somos leprosos. Ahora, cuando alguien empieza a caminar, es un leproso andando hacia Jerusalén, hacia la patria celestial, y ya va en el camino bajo la protección de Dios. Cuando va entrando a su conversión y empieza a caminar, pero entonces
van a ver cómo dentro de la propia familia la gente le empieza a decir cosas como esta: yato, hipócrita, ¿de cuándo acá? Entonces, en lugar de apoyarlo, lo frenan. Sí, y lo dice nuestro Señor. No hay profeta sin honor, sino dentro de su propia familia y de sus paisanos, ¿verdad? Y también dice, o estás conmigo, o estás contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Porque la misma familia ataca y ofende al que ya está caminando en los senderos del Señor, buscando esa promesa de que caminando este sendero quedaremos sanos y santos. El camino hacia la conversión es un camino que paso a paso hace que desprendamos esa enfermedad de la lepra y nos volvemos criaturas nuevas. Pero entonces, ¿por qué es atacada la persona por sus propios familiares? Bueno, pues porque le reclama a ellos la conciencia de que ellos no han tomado el empeño ni el compromiso de bautizados que tú ya estás llevando adelante. Y entonces les sería más fácil que tú retrocedieras para ellos no tener con qué comprometerse. Por eso viene el ataque. Y el Chanclas manejando muy bien esta situación. Bueno, pues miren, sucedió que de camino a Jerusalén pasaba, dice, entre los confines de Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro sus 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Tenían prohibido acercarse a las personas. Tenía derecho al que se le acercaran a apedrearlos. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas cosas el Señor nos quiere decir con esta palabra? En primer lugar, si se fijan, Él iba para Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Él iba para el lugar santo, pero decidió pasar primero por un pueblo entre Samaria y Galilea. Ninguno hacía esto. Ningún peregrino que iba a Jerusalén pasaba por Samaria. Preferían dar un rodeo, ya que a los que iban a Jerusalén por el simple hecho de pasar por el territorio de samaritanos, los convertía en impuros. Acuérdense que los israelitas no se llevaban con los samaritanos. Pero Jesús entra primero no donde están los que más merecen, sino en donde están los que más lo necesitan. Él no llega a Jerusalén primero, que es el lugar de los santos, los que cumplen la ley. Él pasa primero por los pueblos donde están los leprosos. Y bueno, ya no solo me refiero espiritualmente. Solamente en un pueblo de samaritanos podían haberle salido a Jesús 10 leprosos. En Jerusalén no había un solo leproso. Los excluían, los apartaban de la sociedad. Estaba prohibido que leprosos estuvieran allí. Esos 10 leprosos que les salieron al encuentro representaban a tanta gente en este mundo que, como dije, llevamos lepra. La lepra es una enfermedad física que mejor manifiesta lo que pasa en el alma. La lepra empieza cuando empieza a perderse la sensibilidad. Un leproso no se da cuenta que está leproso. Lo primero que siente un leproso es que ya no siente en su cuerpo.
Cómo pues la lepra es una enfermedad que se manifiesta por la insensibilidad del que la padece. Un leproso no se da cuenta que está lleno de lepra porque lo primero que ocurre con él es que pierde la insensibilidad de su cuerpo. Ya no siente ni frío ni calor. Empieza a morirse interiormente y después se le comienzan a caer esas partes de su cuerpo que ya están muertas. Bueno, miren, la lepra siendo una enfermedad física, qué bien manifiesta la lepra espiritual que llevamos muchos. ¿Cuánta gente está en esta vida leprosa? Ya no siente nada, ni amor, ni tristeza, ni alegría, ni nada. Están leprosos, están muertos. Bueno, muertos, ya dije, en cuanto a su vida espiritual, vida interior. Están vivos físicamente, a lo mejor hasta aparentemente sanos, pero qué bien dice Rubén Darío a este propósito: no son los muertos los que disfrutan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerte el alma y aún viven todavía. O sea, a veces nosotros exhibimos vida física, pero vamos muertos en el alma. Si yo tuviera, por ejemplo, andando enfermo del estómago, va a parecer prosaico esto que les diga, pero es muy fácil entender lo que les voy a decir. Y tuviera algún accidente ahí, defecara sin poder contener por mi enfermedad y manchara mi ropa, ¿cómo me excluiría del grupo de gentes con que anduviera e iría a asearme, a lavarme, a bañarme, a cambiarme de ropa? Mira qué rápidos somos para actuar contra la mugre, contra la contaminación que mancha nuestro físico, mancha nuestra parte sensible. Y en el alma, Edemos ha muerto. El pestilente Satanás nos comunica ese hedor, esa pestilencia. Vamos muertos por el pecado y ni cuenta nos damos. Estamos leprosos, nos volvimos insensibles. ¿Cuánta gente vamos en el mundo así? Afortunadamente, los leprosos del Evangelio no eran ciegos ni eran mudos, ya que al ver a Jesús se pararon a distancia, aceptando humildemente su condición de impuros, de acuerdo a la ley que regía en su tiempo, ya que tenían prohibido los leprosos acercarse a las personas sanas, cosa que ellos aceptaron esta condición y con mucho respeto le gritaron con fuerte voz: Jesús, ten compasión de nosotros, Señor, ayúdanos. Era un grito que le salía desde dentro. Ese era el grito del hombre que se enfrenta a su esperanza. Y como toda respuesta, en forma sorprendente, Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Hermanos, por amor a Dios, ¿cómo los estaba probando el Señor? Miren nada más la orden que les dio. No se les olvide que esto sucedía en un pueblo entre Samaria y Galilea, y los mandaba con el sacerdote que estaba en Jerusalén, alrededor de 100 kilómetros de distancia. Cualquiera de los leprosos le podía haber dicho: Señor, ¿por qué no nos sanas primero? Pues para ir a hacer lo que nos dices. O sea que tuvieron ellos que superar muchos argumentos que tenían validez racional. Le hubieran dicho: Señor, si no me muero de la lepra, me voy a morir de la caminata en estos 100 kilómetros que tengo que andar
en estas condiciones de salud. Y luego, si tenemos la fortuna de llegar a Jerusalén, no nos van a dejar entrar en la ciudad en donde se encuentra el sumo sacerdote. Ahí nos van a lapidar si nos queremos meter, nos van a matar a pedradas. Luego, ¿para qué nos mandas allá en estas condiciones? Mejor sánanos ahora y entonces sí podemos ir a Jerusalén. Miren, son argumentos válidos y sin embargo la escritura dice que ellos oyeron la orden que el Señor les daba y silenciosos se pusieron a caminar. Cuánta fe, cuánta humildad, cuánta confianza en el Señor. Todos esos argumentos tuvieron que vencer a estos leprosos y obedecieron. Y dice la Biblia, y sucedió, que mientras iban en el camino, quedaron limpios de su enfermedad. Ahí demostrando el Señor, hágase según tu fe. Qué hermoso pasaje. Hermanos, ellos no esperaron estar limpios para empezar a caminar. Sus primeros pasos les dieron enfermos. Ellos creyeron en la palabra de Jesús y se pusieron a caminar y ya en el camino quedaron sanados. Esta es la esperanza y enseñanza que el Señor nos está dando este día. Por eso decía, cuando la esposa empieza a caminar y el esposo le empieza a atacar, hipócrita, pues le dicen muchas ofensas, beata, ahora sí ahí andas, pues, ¿qué me dices a mí? Yo te conozco bien. Sí, todos somos leprosos, pero déjala caminar, hermano, porque la promesa del Señor es que caminando seremos sanados de la lepra. Tú debías preocuparte por estar atacando a tu cónyuge. A veces es el esposo a la esposa, a veces es la esposa al esposo. Tú deberías de preocuparte y empezar a andar como tu cónyuge. De otra forma, tú sí que vas a morir leproso sin esperanza. El que vive en pecado habitual, generalmente así termina. Yo les di por ahí un testimonio de una vez que me iba a dar un avionazo, 3 horas, cuando debía haber durado el viaje 15 minutos y se prolongó 3 horas en el aire porque un tormentón espantoso se movía, se cimbraba, caía en bolsas de aire el avión. Yo pensé que ahí se acababa todo y todo el mundo igual. Y sí estábamos viviendo una emergencia porque 2 veces nos dieron la orden de que se asumiera una posición fetal y nos recordaban que ahí estaban los salvavidas debajo de nuestros asientos, nuestro asiento mismo servía para flotar, etcétera. Entonces estábamos viviendo una emergencia. Pues yo revisé mi alma y sentí que estaba en paz con Dios. Y claro, pensaba, me irá a doler, se va a quedar en desamparo mis hijos, mi familia, pues oh, por Dios, si este ya es mi momento, te alabo y te bendigo porque no me reclama mi conciencia, puedo comparecer ante ti. Y esta gracia ya nadie me la podrá quitar una vez que parta. Voy a terminar sabiendo que mi herencia es el cielo y que no lo pierdo. Y en cambio, oía yo gritos, lamentos, reclamos. Y vino una persona joven, se sentó a mi lado, una señora, y me dice, vengo bien llena de miedo. ¿Me deja sentar a su lado? Sí, siéntese. Al rato me dijo, sigo llena de miedo, ¿me deja abrazarlo? Sí, abráceme. Yo pensé, pues seguramente esta señora de niña, cada que se asustaba, se le abrazaba al papá y sentía consuelo. Sí, abrázame. Le dije, pero mira, tú eres católica. Sí. Tú me viste en paz, ¿verdad? Sí, por eso vine. Pues, ¿sabes qué? Yo revisé mi conciencia, me encontré en paz con Dios, no hay pecado que me reclame. Y aunque no lo creas,
Voy feliz, siento que toco el cielo. ¿Quieres sentirte igual? ¿Cuánto tiempo tienes que no te confiesas? Pues como 6 años. Le dije, pues con razón vienes llena de temor. Te voy a ayudar a hacer un acto de contrición. Y ella dijo, sí. Y yo le dije, repite conmigo, Señor, Señor, dijo ella, si estos son los últimos momentos de mi existencia. Y ella dijo, cállese. Y yo, llena de miedo, y usted hablando de la muerte, le dije, ¿qué vas a hacer? Pues si a lo mejor esto es lo que sigue. Le dije, entonces tú sigue repitiendo conmigo. Dijo, no, no, no voy a repetir. No vas a hacer un acto de contrición teniendo 6 años de no confesarte. No, no lo voy a hacer. Voy a cambiar el texto, repite lo que yo diga. No, no lo voy a hacer. Oye, qué terrible. Me di cuenta que no se puede improvisar un acto de contrición cuando no lo has estado viviendo con proximidad y de ser posible cada día, pensando en el momento de la muerte. Bueno, pues entonces allí nosotros debemos estar siempre caminando hacia el Señor, sabiendo que somos leprosos, pero que en el camino sanaremos. Algunas de las personas que nos ven, pues ya dije, dicen, pues hipócritas, se la pasan rezando y en retiros y no salen de la iglesia y sabe cuántas cosas más. No, nosotros no somos hipócritas, ya dije, sino leprosos andando y tenemos la convicción de que si no dejamos de caminar, el Señor nos va a sanar. Qué alegría, hermanos, porque no sabemos que somos leprosos, pero ya caminando, ya que en el mundo hay muchos leprosos que aún no caminan. Venir pues por la vida en esas condiciones es estar arriesgando la eternidad. Creo que con motivo de estos temas, pues nosotros tomaremos un compromiso para empezar a andar en nuestra vida sabiendo que en una sola carta se juega la eternidad. No hay reencarnaciones, es una trampa del chanclas. Es como si dijeras, el cielo que espere. Yo me la paso muy bien en la tierra y ahí vengo y pago mi karma y vuelta, en una de tantas ya llego al cielo. Y te vas a encontrar cuando comparezcas ante Cristo que no había otra oportunidad, otra vida, sino esta. Dice la Escritura, fue dado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Solo una vez. Y cuando tú le digas, es que a mí me dijeron, te contestará Cristo. Y yo te dije, a nadie llames maestro. El maestro soy yo. Y entonces a ver qué vas a contestar. No se dejen enganchar, ¿verdad? Con esos sentimientos, esas doctrinas, esas filosofías reencarnacionistas, porque lo que hacen es que evites el convertirte, evites el hacerte violencia para caminar hacia el Señor. Hay que entonces estar viviendo cada día como si fuera el último, sobre todo hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos. Cuando hace la gente a veces propósito, no, ya cuando se me arregle este problema, entonces me voy a arrimar más a las cosas de Dios. O Señor, si me arreglas este problema, yo empiezo a caminar hacia ti. Pero el Señor nos dice, no, ponte a caminar y en el camino sanarás. Los milagros de Dios se nos dan en el camino. Por otro lado, en este pasaje de la Escritura se nos enseña que hay que agradecerle a Dios los favores que de Él recibimos. Pues ya vimos cómo se quejó de que solo uno de los 10 leprosos hubiera regresado a darles gracias por la salud obtenida. Bueno, pues miren, hay muchas cosas más que decir. En vida, hermano, en vida, expresen a su cónyuge, a sus hijos, cuánto le aman
y empiecen a caminar al Señor para que sean felices.